Muy buenos días, amados hermanos y hermanas. Otro domingo que el Señor nos regala para poder estar juntos en comunión y de hecho con el propósito de hacer culto al Señor como lo hemos estado haciendo durante esta mañana. Hemos cantado para Dios, hemos visto a los niños hacer un tiempo o aprovechar un tiempo de aprendizaje de la palabra de Dios y un tiempo en el que ellos también han adorado, han alabado al Señor Jesucristo. Ahora vamos a ocuparnos de la meditación de la palabra de Dios. Vamos a ir a las Escrituras en este tiempo, vamos a aprender de la Biblia y seguro que la Biblia nos va a enseñar de tal manera que vamos a conocer mejor al Señor, vamos a amarlo y vamos a tener un corazón dispuesto también para compartirle a otras personas del gran amor de nuestro Dios. Así que bienvenidos hermanos y hermanas y a todos nuestros amigos que nos están escuchando y nos están viendo en Bogotá, en Colombia, en el mundo entero. Hay mucha gente en muchas partes del mundo que se han conectado con nosotros y que han disfrutado de estos tiempos de culto para el Señor, de celebración de la gloria de Dios. Entonces ahora vamos a hacer una oración y vamos a pedirle al Dios eterno que nos acompañe con el Espíritu Santo. Solo Él puede ayudarnos a tener una comprensión precisa, buena de las Escrituras para poder vivir para la gloria de Dios. Entonces oremos. Amado Dios, te damos gracias porque nos permites, nos regalas este tiempo para meditar en la palabra de Dios. Gracias Espíritu Santo porque tú nos has regalado estos días en los que hemos visto la gloria de Dios, hemos disfrutado de las bendiciones de Dios y hoy estamos aquí haciendo culto a nuestro eterno y glorioso Dios, a nuestro Padre, a nuestro Salvador y a nuestro Señor. Y todo porque tú, Espíritu Santo, viviendo en nosotros, nos inspiras para ser agradecidos con Dios. Bendícenos ahora a través de este estudio de la palabra de Dios y que la palabra del Señor vaya a la mente y al corazón y a nuestro cuerpo y a todo nuestro ser conforme al propósito con que Dios la envía en este día. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, hermanos. Quiero compartirles en esta mañana acerca de algunas pautas para vivir una vida abundante, una vida triunfante. Y hablar de una vida abundante y triunfante es hablar de un regalo de Dios. Y vamos a hacerlo con base en las palabras del Señor Jesucristo. El apóstol Juan escribió en su libro, en el Evangelio, en el capítulo 10, versículo 10, la siguiente escritura. Estas son palabras del Señor Jesús. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido, dice el Señor Jesucristo, para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Jesús habla aquí de dos cosas importantes. Una, que hay un ladrón, que es el diablo, que quiere impedir que usted y yo disfrutemos de una buena vida. Una buena vida en Cristo Jesús. Él está interesado en que el ser humano no conozca a Dios. Si no conoce a Dios, no va a poder disfrutar de esta vida abundante. Y ese es el trabajo del diablo. Impedir que ustedes, que yo, que cualquier persona disfrute de esa vida dada por Cristo. Pero Jesús dijo, si ese ladrón, que es el diablo, viene para hurtar, matar y destruir, yo, dice Cristo, he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia y sea una vida triunfante. ¿Qué es una vida abundante y triunfante? ¿Cómo la podemos definir? Es una vida de alta calidad, abundante de gozo, de paz, dada por Dios a los que hemos creído a el Señor, a los que hemos creído a Él. También es una vida triunfante en medio de dificultades, luchas, pruebas, tribulaciones, crisis y temores. Esa vida que Dios nos ha dado es una vida que nos permite ser triunfadores. Es una vida triunfante. Así que la vida que Cristo nos ha ofrecido, que estamos disfrutando, es una vida abundante de su presencia y de sus riquezas,
pero también es una vida triunfante en medio de las luchas y las pruebas de esta vida. ¿Cuáles son esas pautas que yo quiero compartir con ustedes que nos ayudan a disfrutar de esa vida abundante y esa vida triunfante? Préstenme atención y si tienen con qué escribir, en qué escribir, tomen nota. En primer lugar, alabar y adorar a Dios continuamente nos permite disfrutar de esa buena vida que el Señor nos ha dado. La alabanza y la adoración a nuestro Dios nos permite vivir en comunión con Él. Nos mantiene con un corazón lleno de gozo y de paz. Yo alabo a Dios porque lo conozco. Si no lo conociera, no le tributo alabanza, no le tributo adoración. No vengo ante su presencia para rendirme a Él y para exaltarlo. Pero como lo conozco, yo conozco al Señor Jesucristo, Él me ha regalado el privilegio de venir a mi vida y darme la bendición de conocerle. Esa es la obra del Espíritu Santo. Lo que el Espíritu de Dios puede hacer en usted, mi amigo, en este día. Permitirle que usted conozca al Señor Jesús. Entonces, cuando uno lo conoce y sabe quién es Él, y sabe cómo es Él, y sabe que sus obras son grandes y maravillosas en nuestro favor, lo alabamos, lo adoramos, lo bendecimos. Y la alabanza se convierte en una razón para vivir. Yo vivo para alabar a Dios. Yo vivo para exaltar a mi Dios. Mire los escritores bíblicos cómo hablan de la alabanza. El salmista dice, alabaré a Jehová con todo el corazón en la compañía y congregación de los rectos. Alabaré a Jehová con todo el corazón en la compañía y congregación de los rectos. Es decir, mis hermanos en Cristo y yo, juntos, alabamos a Dios. Y eso es un deleite para nosotros. Pero también el salmista dice, bendeciré a Jehová en todo tiempo. Su alabanza estará de continuo en mi boca. En el Señor Jehová se gloriará mi alma. Lo oirán los mansos y se alegrarán. Engrandeced a Jehová conmigo y exaltemos aún su nombre. Alabar, adorar, exaltar a nuestro Dios nos permite vivir una vida muy rica y abundante de la presencia de Dios. Por eso, una primera pauta para tener esta buena vida es aprender a alabar a Dios, aprender a reconocer quién es Él y a reconocer sus obras grandes y maravillosas que Él hace diariamente en nuestra vida. Alabemos a Dios, no nos cansemos de reconocer su grandeza y su gloria. En segundo lugar, algo que yo he encontrado que hace posible que vivamos una buena vida es aprender a ser agradecidos. Ser agradecidos con Dios y ser agradecidos con la gente. Ser agradecidos por todo, con todos y por supuesto con nuestro Dios. Pablo escribió a los tesalonicenses en su primera carta, capítulo 5, verso 18. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Dad gracias a Dios en todo. ¿Por qué? Si alguien me pregunta por qué, yo le respondo como Pablo escribió, porque esa es la voluntad de Dios para con nosotros sus hijos. Que le demos gracias, que seamos agradecidos, que reconozcamos cada favor, cada beneficio que Él ha hecho a nuestras vidas. La gratitud, ¿qué es? Es una cualidad que manifiesta estima y reconocimiento hacia quien nos ha hecho un favor o nos ha prestado un servicio, por el cual, por ese favor, nosotros deseamos corresponderle. Entonces, cuando alguien me beneficia, cuando alguien me hace un favor, cuando alguien tiene un acto de amor y misericordia para conmigo, yo debo estar agradecido. Yo debo expresar gratitud con mis palabras diciendo gracias o con un abrazo. Bueno, cuando podamos darnos los abrazos, con un abrazo fuerte, poder decir estoy agradecido. Tú me has bendecido. Yo quiero también reconocer tu acto o tu favor hacia mí. Y eso debe estar en el corazón nuestro. Mire usted. Ser agradecidos debe ser una virtud sobresaliente en los hijos de Dios.
Nosotros debemos caracterizarnos por ser agradecidos, por manifestar gratitud hacia nuestro prójimo, hacia nuestro Dios, por todo lo que Dios hace en nosotros, por todo lo que la gente hace a nuestro favor o en nuestro favor. Agradecer al cónyuge por su amor y su servicio incondicional para nosotros. La esposa, el esposo, el uno, el otro necesita oír y nosotros necesitamos expresar con cariño y con amor gratitud por todo lo que el uno hace al otro. Hay que ser agradecidos, escúchenme hijos, hay que ser agradecidos con sus papás, porque ellos se han sacrificado, porque ellos han dedicado su vida por el bien de ustedes los hijos, por el bien de nosotros los hijos. Entonces hay que mirar al papá, a la mamá y decir, papá, mamá, muchas gracias por todo tu amor, por el sacrificio hecho en mi favor, porque me has puesto en mis manos recursos para yo poder estudiar, para vestirme, para calzarme, para tener un techo. Gracias, papá, mamá, por vuestro trabajo que ha traído bendición económica a mi vida. Hay que ser agradecidos con los padres y hay que honrarlos. Hay que ser agradecidos con los siervos de Dios, con la gente que tiene un cuidado pastoral hacia nosotros. Los siervos de Dios, nuestros pastores, oran, preparan la palabra, claman a Dios por la iglesia, por las ovejas, y la iglesia debe ser agradecida con esas personas que los atienden, que los escuchan, que tienen un consejo, que les dan una palabra acertada de parte de Dios. Podemos y debemos manifestar gratitud a esos hombres, a esas mujeres que nos asisten espiritualmente y ser agradecidos desde lo profundo del corazón con ellos. Hay que ser agradecidos con Dios por el trabajo que nos da y porque tenemos trabajando la posibilidad de tener una economía solvente. Bueno, dinero poco o mucho, pero si es poco sabemos que Dios nos da esa capacidad de administrarlo bien y hacer que alcance el dinero. Si es mucho también nos da la capacidad de administrar para guardar, para ahorrar y para hacer un buen uso del dinero que Dios nos ha dado. Hay que darle gracias a Dios. Usted tiene un trabajo, mire que en este tiempo muchas personas se han quedado sin trabajo. Usted tiene, aunque lo está haciendo desde su casa, usted tiene un trabajo. Usted tiene la esperanza cada 15 días de cobrar un dinero. Eso es una bendición. ¿Y no cree que por eso usted tiene que agradecerle a Dios? Alguien me dijo un día, a Dios no. Yo soy inteligente, yo soy capaz, soy virtuoso. O sea que me lo merezco. No, usted no merece nada. Yo no merezco nada. Dios nos permite tener un trabajo porque nos ama, porque tiene misericordia de nosotros. Y le ha facultado a usted y a mí, nos ha facultado de inteligencia, de sabiduría, de saber hacer cosas importantes en la vida, de tener una profesión. Hay que darle gracias a Dios. Tenga un corazón humilde, sencillo para decirle a Dios, gracias por hacer de mí lo que soy, por hacer de mí este hombre o esta mujer profesional, y gracias porque me regalas un trabajo y porque puedo cobrar un dinero. Hay que ser agradecidos. También uno tiene que ser agradecido con Dios por permitirnos pertenecer a la iglesia, porque nos ha dejado ser miembros del cuerpo de Cristo, porque nos ha permitido pertenecer a una congregación de hombres y mujeres maravillosamente bendecidos por Dios con un corazón para bendecirnos unos a otros. Hay que darle gracias a Dios por la iglesia, por la congregación. También hay que ser agradecidos con el Señor porque nos permite tener dentro de la iglesia buenos amigos, gente que ora por nosotros, personas que extienden su mano para socorrernos, personas que son solidarias con nosotros cuando estamos en necesidades. Hay que ser agradecidos con la iglesia, con el cuerpo de Cristo. Hay que ser agradecidos con Dios porque Él está siempre con nosotros. Qué importante es comprender esto. Mis amados hermanos, yo les digo en esta mañana, tenemos muchísimas razones para ser agradecidos, para expresar gratitud cuando hablamos, pero también expresarla con un abrazo, con un beso en la mejilla,
con un beso a la esposa, al esposo, a los hijos, a los padres, a Dios, con alabanza continua y un culto continuo de nuestro corazón por la gratitud que tiene que haber en nosotros, por todo el bien y el favor que Él nos ha hecho. Alabemos a Dios y seamos agradecidos. Entonces vamos a vivir una buena vida. Otra pauta. Debemos pedir a Dios que nos llene con su Santo Espíritu. Porque si Él nos llena con su Espíritu, vamos a poder ser guiados en todo en esta vida. El Espíritu Santo tiene el poder, la facultad divina de orientarnos, de enseñarnos, de corregirnos, de mostrarnos el mejor camino, de ayudarnos a tomar las mejores decisiones. Entonces, cuando yo como cristiano puedo disfrutar de mi comunión personal con el Espíritu Santo, yo también voy a disfrutar de una buena vida. Porque Él es el que me ayuda a vivir esa buena vida y a saber qué clase de vida o qué clase de cosas yo puedo hacer, cómo pensar, cómo hablar, cómo actuar, que le sea agradable a Dios y por ende me bendiga a mí. Entonces mire esto, vivir la experiencia continua de andar y ser guiados por el Espíritu Santo va a hacer posible lo siguiente. Vamos a ser guardados del pecado. El Espíritu Santo nos va a ayudar para no caer en la tentación, para huir de toda tentación, que seguramente si caemos en la tentación vamos a tener problemas espirituales. Pero Él nos va a guardar, Él nos va a advertir que próximamente hay un peligro espiritual. Entonces Él va a ayudarnos para tomar el camino correcto y huir de la tentación. Es el Espíritu Santo el que nos produce un gozo continuo, una paz continua. Es el Espíritu Santo el que con su fruto maravilloso nos permite vivir una vida con el carácter ajustado al carácter de Cristo. Pablo hablaba de la importancia entonces de ser llenos del Espíritu Santo. Y présteme atención a estas escrituras que le voy a leer. Gálatas 5:16. Pablo dice, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Si andamos en el Espíritu de Dios, nuestra carne, nuestros apetitos, aquello que la vida natural quiere hacer, el Espíritu Santo va a tener control sobre nuestra vida. Y no vamos a tener una carne haciendo lo que le da la gana en nuestra vida. No, vamos a tener al Espíritu Santo guiándonos y tomando control para tomar la mejor decisión, para vivir la mejor manera, de la mejor manera para Dios. Pablo escribiendo a los Romanos, capítulo 8, verso 6, dice de esta manera, porque el ocuparse de la carne, o sea, de las pasiones desenfrenadas que conducen al pecado, a los placeres desordenados, dice, el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida. Es decir, si yo presto mi atención, si yo doy mi vida al señorío del Espíritu Santo, voy a vivir. Y voy a vivir la buena vida, la vida de calidad que Cristo me ha brindado. Escribiendo Pablo a los Efesios, capítulo 5, versos 18 al 20, dice así, no os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu Santo. Entonces aconseja que si somos llenos del Espíritu Santo, dice, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, dice, cantando y alabando al Señor siempre en vuestros corazones, dando siempre gracias al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Cuando hay una canción para Dios, cuando hay unidad y armonía entre nosotros como familia y como iglesia, esto habla de ser llenos del Espíritu Santo. Esto es testimonio de ser guiados por el Espíritu Santo. Entonces no vamos a permitir que la carne nos lleve al desorden, a la enemistad, al pleito sin solución, sino que el Espíritu Santo nos va a ayudar a vivir esa vida abundante y triunfante. Qué importante es ser lleno del Espíritu Santo. Pídele al Señor cada día que te llene con su Santo Espíritu. Ahora bien, otra pauta para vivir esa vida de abundancia en el Señor y de triunfo en Cristo,
Otra pauta es no perder el temor de Dios en nuestra vida. No perdamos el temor de Dios. El Espíritu Santo ha puesto en nosotros una capacidad de mirar a Dios con admiración, de respetarlo, de ser reverentes ante Él, de saber qué le agrada y hacerlo para su gloria y su honra. Cuando hay temor de Dios en nuestra vida, yo les aseguro, siempre habrá respeto hacia Dios. Siempre tendremos un corazón dispuesto a brindar reverencia, honra y honor y gloria a Dios. Siempre nos someteremos a Dios. Seremos sumisos a Él. Rendiremos nuestra vida a Él. Nos apartaremos del pecado consagrando nuestra vida al Señor. Cuando hay temor de Dios. Pablo escribe a los Corintios en su segunda carta, capítulo 7, versículo 1. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Si una persona quiere ser más pulcra, más limpia espiritualmente, quiere estar más apartada del pecado y más consagrada a Dios, que es lo que llama la Escritura santidad o santificación, que es un proceso de limpieza moral, de conducta moral, transformada por el Espíritu Santo para vivir vidas agradables al Señor. Cuando nosotros vivimos así, les aseguro una cosa, apartados del pecado, consagrados a Dios, en el temor de Dios, tenemos la bendición de vivir esta vida abundante y esta vida triunfante que Jesús nos ha dado. Entonces Pablo dice, limpiémonos. Si hay pecado en el corazón, no va a ser posible vivir una vida abundante y triunfante. Si hay desórdenes en nuestra vida moral, si la conducta nuestra no es la conducta de un cristiano, va a ser difícil, muy complicado, poder disfrutar de la vida abundante y triunfante que Cristo nos ha dado. Así que, hermanos, atendamos a Pablo, al apóstol en esta escritura, cuando él nos dice, limpiémonos de toda contaminación. El mundo, si le damos tiempo a las cosas del mundo, a la vanagloria de la vida, a la vanidad de los ojos, si le damos lugar en el corazón a todo esto, vamos a contaminarnos. Y si estamos contaminados, no hay temor de Dios y no nos perfeccionaremos en la santidad de Dios. Así que mi invitación hoy para vivir una vida abundante y triunfante es permitir que el Espíritu Santo ponga en nosotros temor a Dios, temor de Dios. Un respeto profundo de las entrañas de nuestra vida al Señor. Mire esto. Si hay temor de Dios en nuestros corazones, no vamos a permitir que el pecado nos contamine. Vamos a alejarnos del pecado. Vamos a separarnos del pecado. Y si en algún momento pecamos, pediremos perdón a Dios y nos apartaremos del pecado para estar nuevamente consagrados al Señor y apartarnos día a día de aquello que nos contamina. Nos apartaremos del pecado, huiremos de la tentación, viviremos una vida consagrada a Dios y no compartida con las cosas del mundo. El mundo necesita el testimonio de personas íntegras, temerosas de Dios en estos días. Mis amados, si hay temor de Dios en su corazón, en mi corazón, vamos a honrar a Dios. Y honrando a Dios, Él nos permite disfrutar de esta preciosa vida, la vida cristiana, la vida abundante y la vida triunfante. Otra pauta es amar las Escrituras, la palabra de Dios. Es leerla, es tener la fácil comprensión de las Escrituras como un favor del Espíritu Santo para obedecer a Dios, para vivir la vida que le agrada a Dios. Amar, leer y obedecer la palabra de Dios nos ayuda de una manera maravillosa a disfrutar de esa vida abundante y triunfante. ¿Qué tan importante es para nosotros la palabra de Dios? Déjeme hacerle unas preguntas. ¿Para usted es importante la palabra de Dios?
Al leerla, ¿cree usted que a través de ella Dios nos habla? ¿Tiene confianza? ¿Cuánto tiempo dedicamos para leer y meditar en la palabra de Dios? ¿Leemos la Biblia más que otros libros? ¿O la leemos por si acaso? Cuando me quede algún tiempo. ¿Es para nosotros la Biblia la palabra de Dios? ¿Qué tan importantes son las escrituras de Dios para nosotros? Voy a leerle unos textos en el libro de los Salmos. En el Salmo 119, versículo 105, el salmista escribió esto: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. En el camino de esta vida necesitamos la palabra de Dios porque ella alumbra el camino. Es una lámpara con una luz encendida que me permite saber hacia dónde voy, cuál es la meta, y me permite alcanzarla. Si está la luz de la palabra, no hay tinieblas que me invadan y me separen de Dios. Eso es lo que quiere decir el salmista. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Si usted conoce las Escrituras, si usted lee la palabra de Dios y medita en ella y la obedece, ella se va a convertir en una luz refulgente, poderosa, que alumbrará su camino y su vida. Y usted nunca se perderá. En el mismo Salmo 119, el versículo 50, el salmista dice: Señor, tu palabra es mi consuelo en mi aflicción, porque ella me ha vivificado. Es la palabra de Dios, inspirada por Dios, por el Espíritu Santo en nuestros corazones, la que hace posible que seamos consolados cuando hay tristeza, cuando hay lágrimas, cuando hay dolor, cuando hay aflicción, cuando sufrimos adentro, cuando hay depresiones, cuando hay angustias. El salmista es un especialista en su relación con la palabra de Dios y testificando del efecto poderoso de la palabra de Dios en su corazón para hacerlo libre de todas esas experiencias tristes y angustiosas y tormentosas de la vida. Una buena vida es posible vivirla con la palabra de Dios en el corazón, siendo obedientes a ella. Pablo, a la iglesia de los Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 13, les escribió esto: por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios, de que cuando recibisteis la palabra de Dios, que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Cuando hemos recibido la palabra de Dios, no hemos recibido palabras de hombres. No hemos recibido palabras de escritores simplemente humanos que escriben de cualquier cosa de la vida. No, hemos recibido del corazón de Dios buena palabra. Una palabra que nos exhorta, una palabra que nos redarguye, una palabra que nos inspira a las buenas cosas, una palabra que nos edifica, una palabra que nos ayuda a vivir de la mejor manera con nuestra familia, con nuestro prójimo y con Dios. La palabra de Dios es viva, es eficaz. Ella afecta la mente, ella afecta las entrañas nuestras espiritualmente hablando y afecta el cuerpo hasta los tuétanos de los huesos, dice la Escritura. ¿Por qué lo hace? Porque ella es viva y es eficaz. Y cuando prestamos atención a la palabra de Dios y meditamos en ella y la comprendemos y la aplicamos a la vida y la hacemos parte nuestra constantemente, yo les aseguro que la vida que vamos a vivir es una vida abundante y una vida triunfante, aún en medio de luchas y problemas, como les dije al principio, pero se puede vivir en Cristo siendo triunfantes y disfrutando de las riquezas de nuestro Dios. Otra pauta importante para vivir la vida abundante y triunfante que Cristo nos ha dado.
tengamos tiempos buenos de oración. Aprendamos a orar. Aprendamos a hablar con Dios. Aprendamos a expresarle al Señor lo que hay en nuestros corazones, por gratitud, cuando le alabamos y le exaltamos, o cuando estamos afligidos, que venimos a Él para suplicar su ayuda, su consuelo, su libertad. Hay que aprender a orar. Y Jesucristo, enseñando a los discípulos a orar, le dio pautas concretas. Le dijo: entren a su cuarto, cierren la puerta, hablen con el Padre, que lo ve y lo escucha en secreto, y al final lo va a recompensar en público. Hay que ir al Padre en el nombre de Jesucristo. Pero él también decía de la oración: no oremos como los hipócritas y como los religiosos, que tienen una repetidera de palabras y palabras y palabras aprendidas de memoria, que a veces ni siquiera se dan el tiempo de darle comprensión a lo que dicen. No entienden lo que dicen. A veces son oraciones, son frases que ni del corazón salen de la mente. No aprenden a hablar, no aprendemos a comunicarnos con Dios. Tan bonito es ser espontáneo. Hablar del corazón a Dios. Decirle que lo amo. Decirle que quiero alabarle y bendecirle. Decirle que lo necesito. Pedirle perdón por nuestros pecados. Suplicarle que con la sangre que Cristo derramó en la cruz me limpie y me lave de toda maldad y pecado. Eso es hablar con Dios y es hablar del corazón. Podemos aprender a hablar con Dios y disfrutar de una comunión estrecha con nuestro Dios. Ya no lo hacemos a través de nadie. Ningún ser humano se pone entre Dios y mi vida. Yo puedo ir directamente a Dios y hablar con Él. El pueblo de Israel tuvo la bendición de tener un sumo sacerdote y una familia de sacerdotes. Y estos estaban entre el pueblo y Dios. Pero la bendición que tenemos hoy por Cristo es que Jesús, al morir y resucitar y sentarse a la diestra del Padre, Él es el intercesor, el intermediario único entre el Padre Dios y nosotros. Por eso podemos orar al Padre en el nombre de Jesús, pedirle lo que necesitamos, tocar la puerta de su corazón con temor y temblor, con respeto, con amor, y decirle: esta es mi necesidad, socórreme, ayúdame, Padre, en el nombre de Jesús. Tenemos la bendición de la presencia del Espíritu Santo en nosotros, como les decía antes, y Él nos va a ayudar a pedir como conviene. Eso dice la Escritura de una de las obras preciosas del Espíritu Santo en el creyente. Nos ayuda a pedir como conviene. Maravilloso. Y Pablo decía: oren sin cesar. Es decir, oremos constantemente. No requiere la oración una posición del cuerpo determinada. Como podamos. Sentados, arrodillados, de pie, caminando, podemos ir hablando con Dios. Cuando vamos conduciendo, por supuesto le aconsejo no cerrar los ojos. Cuando vamos conduciendo, ¿podemos hablar con Dios? Claro. Podemos contarle lo que nos pasa y suplicar su ayuda. Y podemos alabarlo y podemos bendecirlo. En cualquier momento, en cualquier lugar, podemos orar a nuestro Dios. Pablo a los Colosenses, el capítulo 4, verso 2, les escribió esto: perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias. Perseveremos en el hablar con Dios, en el hablar a nuestro Dios. Y no use vanas repeticiones. Deje que de su corazón espontáneamente salga la alabanza para Dios, salga una oración de gratitud, salga una oración de petición de perdón o de petición por ayuda en las necesidades que usted tiene. Lea la Biblia. Cuando uno lee la Biblia, uno encuentra cómo orar y cómo hablar con Dios para tener una buena vida, una vida abundante y una vida de calidad. Hay otra pauta.
es perdonar y pedir perdón. Definitivamente, si yo quiero vivir una vida feliz, una vida libre, una vida de paz y gozo, yo tengo que aprender a perdonar. Cuando en mi corazón guardo los resentimientos y los odios y las amarguras y ese rechazo contra los demás, no hay paz, no hay gozo y no puedo vivir la vida abundante y triunfante que Dios quiere que yo viva. Si mi corazón, espiritualmente hablando, no está sanado, si no saco de mi mente todos esos pensamientos que me llevan a hablar y a actuar contra mi prójimo, si sigo escuchando al diablo que me diga no perdones, no merece esa persona que tú la perdones. Si recibo eso del maligno, mi vida no será una vida abundante y triunfante, yo seré un fracasado. Y hay mucha gente que lee la Biblia y no prospera espiritualmente, viven en un fracaso continuo, como en una ruina espiritual. Y voy a decirles cuál es esa causa, o qué causa ese estilo de vida. Las amarguras, los resentimientos, los odios que están sembrados en el corazón. Quiero invitarlo hoy. Yo sé que usted necesita vivir una vida dichosa, una vida bonita, de calidad en Dios. Aprende a perdonar. Hoy mismo, tome el teléfono, llame a la persona y dígale, te perdono por el pecado que cometiste contra mí. Te perdono las palabras de insulto que proferiste contra mí. Te perdono las heridas que me ocasionaste. Te perdono. Mira, hermano, cuando se toma esta decisión y se perdona al prójimo, usted y yo tenemos un beneficio glorioso. Vamos a ser sanados muy profundo. A mí me duele mucho, yo miro los rostros de las personas y a veces deduzco cuánta amargura llevan en el corazón. Yo escucho a la gente a veces hablar y digo, cuánta amargura guardan en el corazón. No pueden dormir, no pueden comer, no pueden relacionarse fácilmente con los demás, porque hay una barrera en su corazón que les impide. Es su amargura, su odio, su resentimiento, su falta de perdón. Perdonen. Yo los motivo. Nuestras relaciones se ven afectadas por ofensas, por pecados, por errores que cometemos los unos contra los otros. Pero si usted es hombre sabio, usted es mujer sabia, usted no puede guardar en su corazón un día más, no más, esos rencores. Ya debe usted tomar el teléfono, ya debe usted mirar a los ojos a su cónyuge, a sus hijos o a sus padres y decir perdóname o decirle te quiero perdonar. Eso libera el corazón. Eso trae una ganancia incalculable. Eso trae felicidad, trae dicha, trae bienaventuranza. Aprender a estar en paz con todos. Es saludable para la vida estar en paz con nuestro prójimo. Y para estar en paz hay que perdonar. Hay que dar el paso de decir, he pecado contra ti, te pido que me perdones. Cuando lo hacemos, vamos a disfrutar de una buena vida en Cristo Jesús y de unas excelentes relaciones. Pablo, escribiendo a los Efesios, capítulo 4, versículo 32, dice así: antes sed benignos unos con otros, misericordiosos. Oiga bien, perdonándoos unos a otros como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo Jesús. Qué interesante es esta palabra. Esto es clave. Esto es medicina. ¿Sabía usted que el amor y el perdón es el elixir de la vida? Es el mejor jarabe que sana el alma. Decidir amar, decidir perdonar. Y dice que debemos perdonar, así como Cristo nos ha perdonado. Esa es una pauta muy importante para una buena vida. Otra pauta: viva en comunión con la iglesia. Congréguese.
Viva en comunión con sus hermanos en Cristo. Eso es importante para vivir una vida feliz. Hay una necesidad de todos nosotros de estar con otras personas. Cuando el Señor creó al hombre, lo mira y dice, no es bueno que el hombre esté solo. Le haré ayuda idónea. Entonces creó a la esposa y se la entregó. Mi esposa para mí es el favor y la benevolencia de Dios para mi vida. Él me dio a mi esposa para que yo no esté solo. Él hizo de mí la compañía para mi esposa para que no esté sola. Fuimos creados para aprender a vivir juntos y en comunión. Y la iglesia, toda la comunidad de los salvos, de los redimidos por Cristo, la congregación a la que pertenecemos, nuestra congregación local, es un regalo de Dios. Debemos aprender a amarnos unos a otros, a restaurar nuestra comunión y nuestras relaciones con nuestros hermanos y nuestras hermanas en Cristo. Esas personas con las que nos congregamos para alabar a Dios son nuestros hermanos, son nuestros amigos. Hay que mirarlos a los ojos y expresarles que los amamos. Hay que aprender a dar un abrazo con amor. Esa persona redimida por Cristo y yo disfrutamos del privilegio de ser amigos por Cristo el Señor. Yo lo motivo para que se congregue. ¿Qué hace usted en su casa? Hay gente que está en su casa amargada con la iglesia, amargada con los pastores. Hay una congregación que lo espera, que la espera. Levántese, arregle sus problemas, perdone, pida perdón. Restaure su comunión con la congregación. Hermanos, hay que restaurar la comunión con la iglesia y congregarse. Ahora que termine la cuarentena, cuando Dios nos permita volver al templo, yo los motivo, congreguémonos con mucho gozo, con mucho amor por los demás, y congreguémonos para hacer culto a nuestro Dios, para expresarle en comunidad, en unidad, la alabanza, la adoración y la gloria a nuestro Dios. Es bueno congregarse. Teniendo usted la oportunidad para hacerlo y no lo hace, escúcheme bien, eso es pecado. Claro que es pecado. Algunas personas dicen, yo tengo a Cristo aquí en mi casa. No, Dios creó la iglesia para que vivamos en comunidad cristiana. Usted tiene una congregación donde ir. Usted tiene un pastor, congréguese. Usted hace parte de nuestra congregación. Yo espero que empecemos a congregarnos cuando esta cuarentena termine y podamos disfrutar de esa comunión los unos con los otros. Hebreos 10:25, el escritor bíblico dice así: no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre. O sea que para algunos la costumbre es no congregarse. Para otros su costumbre buena, saludable, es congregarse. Entonces el escritor bíblico aconseja, dice, no dejando de congregarse, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. ¿Cuál día? Se acerca un día cuando el Señor vendrá por nosotros. Se acerca un día cuando seguramente vamos a partir de esta tierra, vamos a morir y vamos a partir con el Señor. Y lo que el Señor quiere es que vivamos en esa comunión con el cuerpo de Cristo. Que nos juntemos con nuestros hermanos en Cristo, que nos perdonemos, que nos abracemos, que nos podamos saludar mirándonos al rostro y podamos hablar las verdades que nos edifican y nos bendicen. Entonces dice que nos exhortemos a esto. Yo le exhorto, hermano, a que cuando todo esto termine, vuelva a la congregación, vuelva para sentir el abrazo de su hermano. Vuelva para expresar el cariño y el amor a sus hermanos. Vuelva para sentarse al lado de alguien por quien usted podrá orar y contarle algo y reírse y hasta llorar en algún momento. Vuelva
a la congregación de los hijos de Dios. Lo motivo. Otra pauta. Ya estoy terminando. Otra pauta para vivir esta vida abundante y triunfante en Cristo es aprender a dar. Pedirle a Dios que nos dé un corazón generoso. Aprender a ofrendar. Aprender a diezmar. Aprender a dar una primicia. Aprender a dar. Eso es bíblico. No a dejarse manipular para que le roben el dinero, para que lo dejen pobre, obligándolo a vender su casa o su carro, entregándolo a las manos de personas inescrupulosas que quieren satisfacer sus propios intereses, hacerse ricos a costa de la pobreza de la iglesia. No, la Biblia no habla de eso. Eso es un pecado. Es pecado para quien manipula y es pecado para quien se deja manipular. Lo que la Biblia me dice a mí, de forma sencillita, sin tanta discusión, es que yo tengo que aprender a tener un corazón generoso, aprender a dar. Ofrendar de nuestros recursos económicos permite cubrir los gastos y suplir las necesidades de la obra de Dios. Diezmar sustenta a los siervos de Dios. Dar una primicia con gratitud es expresar que estoy contento y agradecido con Dios porque Él me dio un trabajo, porque tuve la experiencia de que mi salario subió en cantidad, porque hice un buen negocio. Entonces yo puedo diezmar, puedo ofrendar o puedo dar una primicia. Cuando se hace con alegría, cuando se hace con gozo, hay una bendición maravillosa que viene a nuestra vida. Y la Escritura dice de esta manera: honra a Jehová tu Dios con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Dice: y serán llenos tus graneros con abundancia y tus lagares rebosarán de mosto. Para el pueblo judío, hablar de vino y hablar de aceite, hablar de grano, hablar de uvas, era hablar de una mesa con alimento. Era hablar de gozo porque la tierra les producía. Y ellos diezmaban. Y ellos daban sus primicias. Y ellos ofrendaban. Y por eso Dios los abundaba. La clave aquí es aprender a dar. ¿De qué manera? Escuche lo que dice la Escritura. Pablo a los Corintios, capítulo 9, versículos 6 al 7 de su segunda carta. Segunda carta a los Corintios 9, 6 y 7. Dice: pero esto digo, el que siembra escasamente también segará escasamente. El que siembra generosamente, generosamente también cosechará o segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza, ni por necesidad. Y escuche esta escritura: porque Dios ama al dador alegre. Dios ama nuestra vida cuando hemos hecho del dar un principio, un valor importante en nosotros. Si aprendemos a dar, el pobre tiene. Si aprendemos a dar, bendecimos una vida. Si aprendemos a dar, la obra de Dios se sustenta y se sostiene sobre esta tierra. Si aprendemos a dar, los siervos de Dios tienen alimento en su mesa. Y eso es un mandamiento de Dios. Es un regalo de Dios, porque la Biblia dice que Dios ama al dador alegre. ¿Quiere usted una vida dichosa, una vida abundante, una vida triunfante en el Señor? Pídale al Espíritu Santo que le dé un corazón generoso, un corazón dispuesto para dar. Y no dé con tristeza, y no dé por necesidad, porque si usted da con tristeza, mejor cómprese un buen pollo y cómaselo. Y no dé, porque hay tristeza. Y cuando hay tristeza al dar, me voy a amargar mañana. Pero cuando doy con gozo, cuando doy con alegría, me satisface que alguien pueda tener su necesidad suplida. Y me emociona ser un instrumento útil en las manos de Dios para bendecir su obra, a sus siervos, a la iglesia. Dé con gozo, porque Dios ama al dador alegre.
Otra pauta. Viva en comunión con su familia. ¿Usted quiere vivir una buena vida cristiana? Disfrutar de la compañía de Dios. Aprenda a tener una buena comunión con su propia familia. A veces somos caracterizados porque somos amigos de todo el mundo. Y la gente tiene una buena reputación de nosotros. ¡Ah, qué hombre! ¿Cómo habla? Es un hombre que está bien, es un hombre que agrada. Pero a veces en nuestra casa no somos agradables. En nuestra casa no tenemos comunión con nadie. Hasta el perro nos huye. Eso es triste. Tener una buena reputación afuera y adentro en la casa nadie nos quiere. Porque somos personas irascibles. Porque no respetamos a la familia. ¿Y sabe qué es lo que la Biblia nos llama aquí? ¿A qué nos llama? A tener una excelente comunión con nuestra familia. Es muy agradable estar en paz y vivir en armonía y comunión con mi esposa, con mis hijos, con mi familia. Cuando hay algún roce, cuando ocurre alguna cosa que nos separa entre familia, hay dolor en el alma, hay tristeza en el corazón y tenemos que orar para que todas esas cosas se solucionen y volvamos a restaurar nuestra relación como familia. Aprendamos a limar nuestras asperezas, pongámonos de acuerdo, aprendamos a soportarnos los unos y los otros y a ayudarnos mutuamente. Perdonemos toda ofensa a nuestra familia. Pidamos al Señor que nos ayude para no caer en los mismos errores. Lamentablemente, a veces, siendo tan susceptibles, caemos en los mismos errores. Si no dependemos del amor de Dios y de tener un corazón humilde y pedirle a Dios que nos transforme, vamos a ser repetitivos en los pecados y en los errores. Y entonces vamos a sufrir un día la decepción y el dolor de que nos van a abandonar. Porque no nos soportan, porque no cambiamos. Entonces, ¿a qué nos llama la Biblia? Y se la quiero leer. En un salmo que usted y yo conocemos. Salmo 133, versículos 1 al 3. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Allí envía Jehová bendición y vida eterna. Sabe que la bendición y la vida eterna, el gozo y la paz, la buena vida, la vida de calidad que Dios nos permite vivir, solo se puede disfrutar cuando nosotros aprendemos a vivir en armonía y en comunión como familia. Oremos a Dios para que no haya violencia, para que no nos maltratemos, ni psicológicamente, ni verbalmente, ni físicamente. Que podamos ser personas de paz, que generemos bendición en nuestra casa. Yo no sé por qué permitimos a veces que espíritus inmundos motiven nuestra carne a dividirnos de la familia. No sé por qué le permitimos al mismo diablo y a nuestra misma carne, a las pasiones nuestras egoístas, separarnos de nuestra familia. No, la Biblia nos llama a vivir en comunión. Este es un buen tiempo, este es un buen día para ponernos a cuentas y para arreglar nuestras cosas con nuestra familia. Y por último, respire hondo y diga gracias a Dios. Por último, quiero decirle que para vivir en comunión con Dios, una buena vida que Dios nos ofrece y disfrutarla siendo triunfantes y disfrutando la abundancia de las riquezas de Dios en nosotros, tenemos que aprender a compartir esta vida con otros. Tenemos que aprender a testificar de Cristo, a llevar el Evangelio a otras familias, a otras personas, a nuestros amigos, a nuestra familia. Testifiquemos, hablemos de nuestro Señor Jesucristo, el Dios que el mundo no conoce. El mundo habla de Dios, habla de Cristo, pero no lo conocen. Y el testimonio real de que no lo conozcan es porque viven a su manera. Una vida de tragedia, sin esperanza, porque no tienen a Cristo en el corazón, aunque hablen de Dios.
Anunciar el Evangelio, testificar de Cristo, guiar a las personas a una relación con Dios es una tarea que toda la iglesia, que usted y yo, que cada familia cristiana debe llevar a cabo. Hacer discípulos es guiar a alguien al conocimiento de Dios y acompañarlo en su crecimiento espiritual. Llevarlo al bautismo, ayudarlo a que crezca en el conocimiento de Dios y que se convierta también en un hombre, una mujer que sea fructífero, que haga más discípulos, que comparta con otros de la gloria de Dios. Le voy a leer 2 textos bíblicos que nos hablan de esta verdad que nos hace felices al cumplirla. De este mandamiento que nos hace felices al obedecerlo. Fueron palabras del Señor Jesús como una orden, como un mandamiento, no como una opción en la vida. Escúcheme. Marcos 16:15. Y le dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Aquí el pecado que separa al hombre de Dios es la incredulidad. No creer a Dios, no creerle a Dios. No conocerlo, no amarlo, no vivir para su gloria. Así está el mundo. Y hay un mundo sin Cristo que tiene la mente, el entendimiento entenebrecido. Sus corazones han sido endurecidos porque el diablo se ha encargado de meterlos en las tinieblas del pecado y la maldad de esta vida y los ha separado de Dios. Así como estábamos usted y yo. Alguien nos predicó de Cristo, alguien nos habló del Evangelio. Alguien nos miró con misericordia y con amor y oró por nosotros y vino hasta nosotros y nos habló del Señor. Gracias a Dios por esas personas que nos condujeron con amor al conocimiento del Evangelio y de Cristo. Debemos predicar el Evangelio, debemos anunciar el Evangelio, debemos contarle a la gente quién es nuestro Dios. Mateo 28:19. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y oiga bien, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Este es un mandamiento: hacer discípulos, predicar el Evangelio, extender el reino de Dios, anunciar la verdad del Evangelio, hacer responsables a este mundo. Hagámoslo, hermanos. ¿Queremos una vida feliz? ¿Vivimos una vida dichosa en Cristo? Yo sé que sí. Usted y yo vivimos como iglesia, como cuerpo de Cristo, una vida abundante y una vida triunfante. Por gratitud a Dios, compartamos a nuestros amigos y a nuestra familia de Cristo Jesús. Que ellos también vengan a la vida abundante y a la vida triunfante. Quiero concluir de esta manera. Una vida cristiana, triunfante y abundante es el regalo de Cristo para cuantos hemos creído en Él, para cuantos deciden creer hoy a Cristo. Disfrutar de esa maravillosa vida depende de nosotros. Si amamos, obedecemos y tememos a Dios, vamos a disfrutar de esta vida abundante. Es una vida de máxima calidad, de gran deleite. Y por último, compartamos esta buena vida con otros. De gracia hemos recibido, demos de gracia. Amados y amadas, qué gozo haber estado compartiendo con ustedes, haber estado ministrando la palabra de Dios a sus corazones. Quiero hacer una oración por los amigos que hoy nos han escuchado. Y quiero hacer una oración por la iglesia. Oremos. Padre, te damos gracias por regalarnos este día tan lindo. Este tiempo que hemos aprovechado para meditar en tu palabra. Gracias por darnos esta buena vida. La vida del reino de Dios. La vida del cielo puesta en nuestros corazones. Que aunque vivimos en este mundo de luchas y dificultades, podemos vivir una vida abundante y triunfante en ti, mi Señor Jesucristo. Gracias. Pido a la iglesia que siga dando gracias a Dios por ese regalo de la vida abundante y la vida triunfante. En tanto que me dirijo a mis amigos. Amigos, usted puede participar hoy, disfrutar desde hoy
de esta linda vida. En medio de un mundo de muchas crisis y luchas, en medio de las dificultades que usted está experimentando, usted puede venir a Cristo, pedirle perdón al Señor por sus pecados y empezar una relación personal con el Dios eterno. Usted lo puede hacer hoy. ¿Quiere hacerlo? Lo voy a invitar a que haga una oración sencilla. Es Cristo quien lo va a salvar. Pero yo voy a ser un instrumento de Dios para que los dos oremos y nos acerquemos a Dios como usted lo necesita. Cierre sus ojos y ore conmigo así. Señor Jesús, perdona todos mis pecados. Sé que moriste en la cruz para darme vida eterna. Y también sé que resucitaste venciendo a la muerte. Y estás sentado a la diestra del Padre para siempre. Sé que tú vives y que eres Dios eternamente. Hoy te recibo en mi corazón. Hoy acepto tu presencia en mi vida. Señor Jesús, gracias por darme el perdón a todos mis pecados y por lavarme y limpiarme con tu sangre, Señor, la sangre que tú derramaste en la cruz cuando moriste. Muchas gracias, Señor Jesucristo, porque por ti desde hoy yo soy un hijo de Dios. Gracias por tu amor derramado en mi corazón. Amén. Voy a orar por usted. Señor, gracias por estos hombres y mujeres, chicos y grandes, que han hecho esta sencilla oración acercándose a ti. Tú escuchaste el clamor de su corazón. Tú has perdonado sus pecados porque moriste para ello. Gracias, Señor Jesús, por entrar a sus vidas y a sus corazones. Y gracias, Señor Jesucristo, por hacer de ellos hijos de Dios. Les has salvado de la condenación eterna y les has heredado la vida eterna. Espíritu Santo, llénalos de ti. Y que ellos consagren su vida a Cristo desde hoy. Y al leer tu palabra, tú puedas ayudarlos para que conozcan al Dios eterno. Y tengan vida eterna. Amén. Usted va a empezar desde hoy a disfrutar, se lo aseguro, de una vida nueva. La vida en Cristo. Lea la Biblia, ore y esté atento a todo lo que el Espíritu Santo le va a enseñar, porque su vida va a ser corregida y va a ser transformada. Y su familia va a disfrutar de usted, un hombre, una mujer transformados por el poder del Evangelio, por el poder de Cristo Jesús. Padre, te doy gracias por la iglesia. Mis hermanos y yo que vivimos esta vida abundante y esta vida triunfante. Ayúdanos a recordar estas pautas tan importantes para mantenernos en esa vida abundante. Gracias, mi Señor. Regálanos una semana de triunfos y de victorias, una semana de comunión y armonía entre nosotros como familia y como iglesia y pueblo de Dios. Regálanos tu protección, Señor, y tengo esta oportunidad para orar por mis amigos y mis hermanos que salen de sus casas para trabajar. Protégelos, guárdalos, bendice a sus familias, provee una economía que traiga solución a las necesidades y los problemas en casa. Dios mío, danos la seguridad y la protección cada día y cada noche. La gloria y la honra pertenece a mi Señor Jesucristo. Amén y amén. Querida iglesia, queridos amigos, Dios los bendiga. Nos veremos el miércoles a las 6:30 para tener un buen tiempo de oración y el domingo otra vez aquí para adorar al Señor, para hacer culto a Dios y para meditar en las Escrituras, en la palabra de Dios. Ahora ustedes van a tener unos anuncios con la oportunidad de saber cómo conectarse con nosotros y los amigos de saber cómo comunicarse con nosotros para que los podamos atender y ayudar en el conocimiento de Dios y en el crecimiento en la vida espiritual. Así que estén atentos a las direcciones y estén atentos a los anuncios. Dios los bendiga. Hasta pronto. Felicidades para todos y pásenlo bien con Cristo Jesús en su casa.